Cuando el hombre bueno finalmente se va, ella siente algo que jamás imaginó experimentar. No es únicamente tristeza, ni simplemente arrepentimiento. Es una mezcla confusa, pesada y profundamente humana que la sacude en rincones de sí misma que antes ni sabía que existían. Y lo que voy a contarte en este vídeo va a cambiar por completo cómo entiendes lo que realmente ocurre dentro de su mente y de su corazón cuando ese hombre, ese que estuvo ahí, ese que fue paciente, respetuoso, constante, finalmente dice, hasta aquí llegué, y se marcha sin mirar atrás. Porque perder a cualquier hombre es una cosa, pero perder al hombre bueno, eso es totalmente diferente. Cuando pierde al tipo impredecible, al misterioso, al que siempre traía caos envuelto en emoción, claro que hay dolor. Pero también hay una especie de consuelo disfrazado. Puede decirse a sí misma que él era complicado, que nunca habría funcionado, que era un caso perdido. Incluso puede convertir esa pérdida en una historia dramática que contar con cierta nostalgia. Puede adornarla, darle un aire romántico, sentirse casi protagonista de una película trágica. Pero cuando el que se va es el hombre bueno, el estable, el confiable, el que demostraba con acciones lo que otros solo prometen, ahí no hay espacio para dramatizar. No puede convertirlo en una novela épica. No puede sentirse especial por haberlo perdido. Lo único que queda es una verdad incómoda. Ella dejó escapar algo valioso. Algo que ahora entiende que no era común. Y esa verdad le duele en un lugar muy específico. Lo primero que aparece dentro de ella es una confusión profunda. Una confusión que nace de la lucha entre dos partes de sí misma. Su lado racional siempre supo que él era una buena opción, que la trataba bien, que era el tipo de hombre que supuestamente cualquier mujer sensata querría a su lado. Sus amigas lo notaban, su familia lo apreciaba. Sobre el papel, él era ideal. Pero había otra parte, más instintiva, más impulsiva, que no sentía esa chispa intensa que ella creía indispensable. No había esa montaña rusa emocional que confundía con pasión. No había ese pequeño caos que, por alguna razón, interpretaba como emoción. Y durante todo el tiempo que él estuvo presente, esa parte impulsiva fue la que ganó. La convenció de que si no había mariposas constantes, si no existía tensión, si todo se sentía demasiado estable, entonces algo estaba mal. Pero ahora que él ya no está, ahora que realmente cerró la puerta y siguió su camino, su mente entra en crisis intentando comprender por qué le duele tanto perder algo que aparentemente no valoraba. Esa contradicción la consume. No puede simplemente decirse que lo amaba, porque si lo amaba, ¿por qué no lo cuidó cuando lo tenía? Pero tampoco puede decir que no le importaba, porque claramente le importa, ahora que ya no lo tiene. Y esa confusión inevitablemente la conduce al segundo sentimiento, un arrepentimiento muy particular. No es el arrepentimiento típico de una ruptura cualquiera. Es el arrepentimiento de haber dado por sentado algo que ahora reconoce como valioso. Es como rechazar una oportunidad perfecta porque no parecía suficientemente emocionante, y después descubrir que era exactamente lo que necesitaba. Ese arrepentimiento viene cargado de recuerdos, momentos en los que él demostró su valor, su cariño, su atención real, y ella simplemente no lo apreció. Recuerda cuando él dejó algo importante para acompañarla. Recuerda cómo escuchaba de verdad, sin prisa, sin ego. Recuerda los gestos pequeños pero constantes, esos que revelaban que él la veía tal cual era. Y ahora todos esos recuerdos duelen. No por lo que fueron, sino por lo que significaban. Porque con la distancia que da la pérdida, ella entiende que lo que llamó aburrido era estabilidad. Lo que llamó predecible era confianza. Lo que interpretó como debilidad era, en realidad, fortaleza emocional. Y su mente comienza a perseguirla con una pregunta incómoda: ¿por qué no pude verlo antes? Pero no hay respuesta simple. Solo la conciencia de que estaba evaluando con criterios equivocados, buscando señales equivocadas, confundiendo drama con pasión y tranquilidad con falta de emoción. Y aquí aparece un tercer sentimiento, uno que rara vez admitirá incluso ante sus amigas, una herida profunda al ego. Porque cuando se va el hombre complicado, ese que nunca estaba listo, ese que siempre tenía excusas y muros emocionales, ella puede protegerse detrás de una narrativa que la favorece. Puede decir que él no sabía lo que quería, que no era capaz de comprometerse, que ella no tenía la culpa. Su ego queda intacto porque puede responsabilizarlo a él o culpar a la situación. Pero cuando quien se va es el hombre bueno, el que sí estaba listo, el que sí tenía claridad, el que sí quería construir algo real, ahí ya no tiene dónde esconderse. Porque ese hombre, precisamente el que representaba estabilidad y entrega, decidió que ella no era alguien por quien valiera la pena seguir esperando.
Decidió que su paz mental era más importante que continuar en un vínculo donde no recibía lo que ofrecía. Y enfrentar esa realidad es devastador. Le confirma sus miedos más profundos, que tal vez el problema no era él, sino ella. Que quizá no estaba emocionalmente preparada. Que tal vez no sabe reconocer lo valioso cuando lo tiene frente a sí. Esa confirmación interna, aunque nadie más la vea, desestabiliza su autoestima de una forma silenciosa pero contundente. Y ese golpe al ego abre paso al cuarto sentimiento, un miedo intenso respecto a su propia capacidad de mantener algo bueno en su vida. Porque si dejó ir al hombre que la trataba con respeto, si no supo valorar a alguien que estaba dispuesto a elegirla todos los días, ¿qué dice eso de sus instintos? Empieza a preguntarse si siempre se sentirá atraída por lo que no le conviene y ciega ante lo que sí. Se cuestiona si está destinada a repetir el mismo patrón una y otra vez, reconocer el valor solo cuando ya es tarde. Ese miedo se hace más evidente cuando conoce a alguien nuevo. Porque, ahora sí, tiene un punto de comparación. El hombre bueno se convierte en el estándar silencioso contra el que mide a todos los demás, aún sin quererlo. Y la mayoría, inevitablemente, no alcanza ese estándar. No porque sean terribles personas, sino porque él dejó una huella de estabilidad, claridad y presencia emocional que ella antes no entendía, pero ahora sí. Tal vez el nuevo hombre que aparece en su vida es emocionante, tal vez trae esa energía impredecible que antes la atraía. Quizás hay tensión, intriga, adrenalina. Pero ahora, con la experiencia que la pérdida le dio, empieza a ver la otra cara del drama. Se da cuenta de que lo que antes confundía con pasión era, en realidad, caos emocional. Nota que aquello que antes llamaba misterio era simplemente falta de compromiso. Y por primera vez, empieza a extrañar la tranquilidad que antes despreciaba. Extraña la previsibilidad sana. La constancia. El tipo de estabilidad que alguna vez sintió como monotonía, pero que ahora comprende como un ancla emocional invaluable. Y ese entendimiento la guía hacia el quinto sentimiento, una soledad muy particular. No es la soledad genérica de no tener pareja. Es la soledad específica de haber perdido a alguien que realmente la veía, que la entendía, que la escuchaba sin filtros. Alguien con quien podía ser vulnerable sin sentir que debía protegerse constantemente. Porque el hombre bueno no la quería por la emoción del momento ni por una imagen superficial. La valoraba de manera completa, incluso con sus inseguridades y contradicciones. La aceptaba, la apoyaba, la celebraba en sus logros y la acompañaba en sus caídas. Y ese tipo de presencia emocional es rara, profundamente rara. Ahora que ya no la tiene, siente ese vacío en situaciones inesperadas, cuando tiene un día difícil, cuando quiere compartir una meta alcanzada, cuando necesita ser escuchada de verdad. Esa ausencia pesa. Pesa porque no se trata de compañía, se trata de conexión. La conexión que dejó pasar. Y aquí llegamos al sexto sentimiento, uno que cambia completamente su perspectiva sobre las relaciones, una comprensión tardía, pero poderosa, de lo que realmente importa. Durante gran parte de su vida, quizás se dejó guiar por ideas equivocadas sobre el amor y la atracción. Creía que las mariposas debían ser constantes. Que la incertidumbre era sinónimo de emoción. Que un poco de drama mantenía viva la conexión. Confundía intensidad con amor auténtico. Pero perder al hombre bueno la obliga a reevaluar todo eso. La pérdida funciona como un espejo brutalmente honesto. Ahora puede ver con claridad que muchas de sus creencias no solo eran inmaduras, sino que saboteaban sus posibilidades de tener algo estable y significativo. Se da cuenta de que las mariposas eventualmente se calman en toda relación, y que lo que queda cuando esa fase inicial termina es lo que realmente sostiene una historia duradera: estabilidad, confianza, cuidado genuino. Empieza a entender que la tranquilidad no es aburrida, es seguridad emocional. Que la predictibilidad no significa monotonía, significa consistencia. Que un hombre disponible no es débil, es emocionalmente maduro. Y esta comprensión, aunque sea una revelación valiosa, llega tarde, y eso es lo que más le duele. Porque justo cuando finalmente comprende la calidad de lo que tenía, él ya no está. Él ya cerró la puerta. Él ya tomó la decisión de proteger su paz. Él ya no está dispuesto a seguir esperando a que ella entienda lo que era evidente. Y esa realidad la lleva al séptimo sentimiento, una mezcla inesperada de respeto y pérdida. Porque ahora, desde esta nueva claridad, reconoce la fortaleza que él tuvo al irse. Respeta la firmeza con la que puso límites, la dignidad con la que se retiró, la valentía de elegir su propio bienestar por encima de una esperanza incierta.
Ese respeto hace que su ausencia duela todavía más. Porque al irse, él le demostró algo que nunca había visto con tanta claridad: no solo era un hombre bueno, también era un hombre fuerte. Un hombre que no se quedaba mendigando afecto ni esperando migajas de atención. Un hombre que sabía su propio valor, incluso cuando ella no lo supo ver. Esa combinación, bondad y fortaleza, es extremadamente rara. Y saber que dejó ir exactamente eso añade otra capa de pérdida, más profunda y más difícil de sanar. No perdió a alguien simplemente amable, perdió a alguien que tenía claridad, límites y amor propio. Y ahora entiende que la fuerza de ese hombre no estaba en quedarse, sino en tener el coraje de marcharse. Y este reconocimiento la conduce al octavo sentimiento, una obsesión silenciosa pero constante con los ¿y sí? ¿Y si hubiera apreciado lo que tenía? ¿Y si hubiera respondido de otra manera? ¿Y si hubiera valorado su estabilidad desde el principio? ¿Y si hubiera entendido más rápido? Estos pensamientos aparecen especialmente cuando está sola por la noche, cuando ve parejas felices, o cuando algún detalle cotidiano la recuerda a él. Son pensamientos que no se pueden empujar fácilmente, porque representan una versión alternativa de su vida. Una versión donde tomó las decisiones correctas. Una versión donde eligió lo bueno en lugar de perseguir lo incierto. Una versión donde construyó algo real con un hombre que estaba genuinamente dispuesto a hacerlo. Y esa posibilidad perdida pesa. Pesa porque ella sabe que era real, que estaba a su alcance, que no era una fantasía, y que la dejó ir. No por maldad, no por ignorancia, sino porque confundió lo valioso con lo aburrido y lo dañino con lo emocionante. Es una herida que no sangra afuera, pero arde por dentro. Y esta reflexión constante la lleva al noveno sentimiento, quizá el más profundo de todos: una soledad existencial. No es únicamente la sensación de estar sin él. Es la conciencia dolorosa de haber tenido algo auténtico, algo que mucha gente busca durante años, y haberlo dejado pasar sin comprender su verdadero valor. Es la soledad de saber que ciertas oportunidades no se presentan dos veces, que algunas puertas, una vez cerradas, no vuelven a abrirse, y que algunas personas, cuando se van para siempre. Porque el hombre bueno, precisamente por ser bueno, no regresa mendigando. No insiste infinitamente. No se queda disponible como si su tiempo y su amor fueran recursos ilimitados. Él entiende sus límites, entiende su dignidad, y por eso no vuelve cuando ya ha decidido irse. Esa ausencia definitiva es lo que la atraviesa con más fuerza. Porque no está solo lidiando con la pérdida de una persona, está lidiando con la pérdida de una versión de sí misma que podría haber crecido a su lado. La versión de ella que habría aprendido a confiar, a ser estable, a construir algo real. Y esa versión ya no existe porque el hombre que habría caminado con ella en ese proceso ya no está ahí. Y finalmente surge el décimo sentimiento, uno que marca un antes y un después en su vida emocional: la aceptación amarga de que ella fue quien se saboteó. Que no puede culparlo a él, ni al destino, ni al tiempo. Que no fue mala suerte ni malentendidos. Fue una falta de claridad, una falta de madurez emocional, una incapacidad para valorar algo bueno cuando lo tenía en sus manos. Aceptar esto es doloroso, pero también transformador. Porque ahora entiende que su manera de evaluar las relaciones estaba distorsionada. Que buscaba adrenalina en lugar de estabilidad. Que priorizaba señales superficiales sobre cualidades profundas. Que interpretaba la calma como falta de química, sin darse cuenta de que la verdadera química se construye en la constancia, no en el caos. Y a partir de esa aceptación, comienza un proceso de crecimiento. Un crecimiento que no es bonito, ni rápido, ni cómodo. Pero es real. Aprende que la estabilidad no es sinónimo de rutina, es el terreno fértil donde florecen las relaciones saludables. Aprende que las mariposas son pasajeras, pero el respeto mutuo es lo que sostiene una vida compartida. Aprende que la bondad no es aburrida, es un acto de fortaleza emocional extraordinaria. Esta lección la acompañará en futuras relaciones, la hará dudar de sus impulsos, la obligará a revisar sus decisiones, la enfrentará a sí misma, pero también puede convertirse en la clave para que un día elija mejor, valore mejor y ame de manera más consciente. Al final, lo que realmente comprende es que la pérdida del hombre bueno no fue un castigo, fue un espejo. Un espejo que le mostró quién era realmente y quién podría ser si aprendiera de ese dolor. ¿Y qué significa todo esto para ti, hermano? Aquí es donde la historia da un giro importante, porque todo este proceso emocional que ella atraviesa, toda esta confusión, arrepentimiento, ego herido, miedo, soledad, claridad tardía,
respeto y angustia por las posibilidades perdidas, no es tu responsabilidad cargarlo. No es tu trabajo acompañarla mientras intenta descifrar lo que debió haber entendido cuando te tenía. No es tu obligación esperar a que llegue, por fin, a valorar lo que ya ofrecías desde el inicio. Si llegaste al punto de irte, si cerrar la puerta fue necesario para tu paz mental, no fue un acto impulsivo ni cruel. Fue la consecuencia lógica de que no te estaban valorando como mereces. Fue porque su interés era tardío, condicional o insuficiente. Fue porque tú, siendo un hombre bueno, estabas entregando cualidades que simplemente estaban siendo ofrecidas a la persona equivocada. Porque tu bondad no es debilidad. Tu paciencia no es desesperación. Tu estabilidad no es aburrimiento. Son virtudes reales. Fuertes. Valiosas. Solo que ella no las supo ver. Y al irte, al elegirte a ti mismo, no te convertiste en menos bueno, te convertiste en alguien que entiende su propio valor. Un hombre que no se queda donde lo tratan como segunda opción, un hombre que no confunde ser comprensivo con tolerar lo intolerable, un hombre que sabe cuándo es momento de cerrar la puerta con dignidad. Tal vez ella algún día entienda todo lo que te expliqué aquí. Tal vez crezca, tal vez madure, tal vez aprenda a valorar a un hombre bueno cuando llegue el próximo. Y si eso pasa, será positivo para ella y para el hombre que se cruce con esa versión más consciente de sí misma. Pero esa historia ya no tiene por qué ser la tuya. La tuya es la historia del hombre bueno que también es fuerte. El hombre que es amable, sí, pero que no se sacrifica hasta romperse. El que respeta sus propios límites. El que no se queda esperando a que lo elijan cuando él ya estaba eligiendo. El que entiende que su tiempo, su amor y su estabilidad son regalos que deben entregarse a quien realmente los valora desde el primer día, no cuando ya es demasiado tarde. Y ese hombre que eres, encontrará eventualmente a alguien que lo reconozca sin necesidad de perderlo. Alguien que vea su bondad como fortaleza. Alguien que aprecie su estabilidad como la base de una relación real. Alguien que lo elija con claridad y constancia, sin drama, sin confusión, sin dudas disfrazadas de emociones intensas. Al irte, abriste la puerta a esa posibilidad. Al cerrar ese capítulo, te diste el respeto que mereces. Y eso, hermano, eso es lo que verdaderamente importa.